Y nuestro adversario es poderoso. El diablo es poderoso. Y va a intentar hacernos tropezar, va a intentar hacernos retroceder, va a intentar tentarnos, va a intentar hacer todo lo posible para desanimarnos y para hundirnos. Esa es la realidad. Pero donde el diablo es poderoso, Cristo es todopoderoso. Y esta armadura que nos describe aquí es impenetrable. Y esto es maravilloso, hermanos, porque no estamos hablando de una lucha en la que estamos temerosos porque podemos ser derrotados. Es que Cristo ya venció en la cruz. No podemos ser derrotados. Por eso esa armadura es impenetrable. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, 3. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vemos que aquí Pablo tiene claro que somos soldados porque estamos en una batalla y somos soldados de Cristo. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado, y aquí habla Pablo de él mismo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo reconoce que durante toda su vida ha peleado una batalla. Y además dice, una buena batalla. Ahora, no tenemos lucha contra algo liviano, sino contra algo muy poderoso, un ejército de demonios. Pero como he dicho antes, donde el diablo es poderoso, Cristo es todopoderoso. Donde el diablo ha estado durante mucho tiempo, desde Adán y desde antes, y estará hasta que Cristo venga, el Señor Jesús ha estado desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de la creación de los ángeles y desde antes de que el mundo existiera y que el tiempo existiera. Satanás es un ángel, digamos que está sometido a una serie de cosas. Espacio. No puede estar en cualquier... Cristo está en todas partes. Los cielos de los cielos no pueden contenerle. Así que no hay derrota posible, porque donde uno es poderoso, el otro es infinitamente poderoso. Ahora, si esto es así, ¿por qué a veces somos derrotados en batallas? ¿Por qué a veces nos sentimos tan mal? ¿Por qué a veces nos hundimos? ¿Por qué a veces caemos en las tentaciones? Me gustaría que fuéramos a Mateo 4 y donde nosotros somos débiles, Cristo venció. Dice Mateo 4, capítulo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y sabemos lo que pasó. Luego vamos a ir otra vez a este pasaje. Pero vemos que el Señor Jesús, como humano, también vino el tentador a tentarle, con cosas francamente muy tentadoras. Porque cuando tienes hambre y llevas 40 días sin comer, lo que te apetece es un trozo de pan, ¿verdad? Así que el Señor Jesús se vio tentado de una manera fuerte, de una manera fuerte. Ahora el diablo va a estar ahí intentando tentarnos, intentando torcer, intentando hundirnos. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y es que se mete en cualquier rendija, rápidamente. Hay un conflicto, hay una discusión, hay algo que ha ocurrido
y el diablo va a meter baza. Va a intentarlo. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velar, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, y es poderoso. Por eso debemos fortalecernos en el Señor. Por eso debemos fortalecernos en su poder. Ahora, ¿cómo podemos fortalecernos en su poder? Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí cuando habla de la armadura está poniendo una comparación, está poniendo una ilustración, un ejemplo para que entendamos cómo podemos protegernos de las asechanzas del diablo. ¿Cómo podemos protegernos? Ahora, quiero decir una cosa. A veces vemos al diablo en todas partes. Yo me acuerdo una vez que me contó alguien que alguien le había dicho, es que he pegado a mi mujer porque el diablo me ha hecho pegarla, ¿no? No, no. Eso eres tú y tu maldad y tu pecado. Y es que no solamente tenemos lucha contra una hueste espiritual de maldad, sino con nuestras propias concupiscencias y pecados, con nuestro propio corazón, que está entenebrecido por la maldad y por el pecado. Pero no solamente por eso, es que vivimos rodeados de tentación, vivimos en un mundo lleno de maldad que nos inculca todo el tiempo hacer el mal. Luego tenemos lucha contra el diablo y su ejército, también contra nosotros mismos, nuestros deseos pecaminosos que se llaman concupiscencias, y también con todo lo que tenemos fuera. Lo tenemos difícil, ¿verdad? ¿Es complicado? Pues no necesariamente. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y vamos a ver en qué consiste esta armadura. Podríamos pensar que esta armadura consiste en cosas materiales. No. Podríamos pensar que esta armadura consiste en mis obras. No. ¿En qué consiste esta armadura? Consiste en lo que Cristo ya ha hecho. Y esto me alivia. Porque si consistiera en algo que yo tuviera que hacer o que tú tuvieras que hacer, estaríamos perdidos. Pero es en lo que Cristo ya ha hecho y está haciendo y hará en esa salvación completa. Por tanto, tomad, versículo 13, toda la armadura de Dios, lo vuelve a decir igual que en el 11. No una poca, toda la armadura de Dios. ¿Y en qué consiste esta armadura? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Me gustaría que pusierais una diapositiva para ilustrar un poco de qué estamos hablando de la armadura. Ahora la pondrán. El soldado podía salir a la batalla sin armadura, ¿verdad? Podía salir, poder puede. Pero al primer espadazo se acababa. ¿Para qué estaba la armadura? Para protegerse cuando venía el enemigo a atacarte. Podías protegerte y de esta manera evitar que un golpe de espada pudiera terminar matándote. Pero hemos dicho antes que la armadura de Dios es impenetrable. Impenetrable. Y aquí vemos cómo se vestían antiguamente para ir a la batalla, que pesaba más la armadura que la propia persona. Muchas veces. Dice, estad ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? Bueno, sabemos que en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Pero hay mucho más. La verdad es Jesús y todo lo que Él hizo, toda su obra. Así que cuando viene el enemigo
con todas sus artimañas, tenemos que tener bien presente que Cristo es nuestra verdad, que Él es la verdad absoluta, y que su obra es la verdad. Y eso tenemos que apropiárnoslo y tenerlo como armadura. Así que cuando el diablo viene a desanimarnos en el día malo, cuando tenemos momentos duros y difíciles, cuando estoy harto de discutir con mi mujer o con mi marido, estoy poniendo un ejemplo, o con mis hijos, o tengo un problema de ánimo, o tengo un problema económico fuerte, o tengo un problema en el trabajo, o tengo un problema con los hermanos, o tengo miedo, temor, y voy a Cristo y veo su verdad, eso debería de parar todo este desánimo, porque Cristo es nuestra verdad. La verdad es que Él se hizo hombre. La verdad es que Él traspasó los cielos. La verdad es que Él murió en una cruz por tu pecado y el mío. Y ese pecado ya no está. Somos limpios delante del Padre. La verdad es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La verdad es que un día regresará. La verdad es que estaremos con Él eternamente y para siempre. Esa es la verdad. Así que cuando nos rodeamos de todas estas verdades, nos fortalecemos en el Señor y en su poder. Gloria a Dios. Que tenemos todas estas cosas para que en el día malo, como dice aquí, podamos resistir. Qué grande es nuestro Señor que nos ha dejado, y estoy hablando solo de un aspecto de la armadura. Vamos a seguir. Dice vestidos con la coraza. Vemos ahí, bueno, lo han quitado. La coraza era lo que se ponía en el pecho. Era muy importante porque en caso de un espadazo no te penetraba la espada y te rompía las costillas, sino que rompía la coraza que llevas en el pecho. Vestidos con la coraza de la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Vamos a volver otra vez a Cristo. Cristo es nuestra justicia. Nosotros somos justos delante del Padre porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo es el que nos ha justificado y nos hace ser justos delante del Padre. Así que cuando somos conscientes de esto, por mucho que el diablo nos quiera decir, yo diré, Cristo es mi justicia, Cristo es mi verdad, y nada de lo que tú me dices puede alterar eso, ni puede cambiarlo, nunca. Así que podemos tener a veces algún tropiezo, podemos incluso a veces caernos en el camino y rompernos los dientes y hacernos daño. Pero hay una realidad que nada ni nadie puede cambiar, y es que estamos justificados en Cristo, para siempre, por toda la eternidad. Cuando pensamos en estas cosas y las hacemos nuestras, se convierte en una armadura impenetrable. Si nos fijamos, estas realidades tenemos que cogerlas y apropiarlas y tenerlas presentes cada día en nuestra vida, cada minuto. Pero son cosas que ha hecho Cristo. Son cosas que no hemos hecho nosotros. Nosotros solamente tenemos que cogerlas y tenerlas ahí, como una armadura, para nuestro avance, para nuestro ánimo y para la gloria de Dios. Él es el que ha hecho la obra, no nosotros. Pero debemos apropiarnos de esa obra y tenerla presente para que cuando el enemigo viene con sus dardos, no tenga nada que hacer. Y es que realmente, si somos conscientes de estas cosas, el diablo y su ejército no tienen nada que hacer porque Cristo ya ha vencido, para siempre. Y es una realidad, aunque vivamos todavía bajo la influencia del pecado y a veces caigamos en gran desánimo. Vamos a seguir cayendo en desánimo, cada uno de nosotros. Vamos a seguir pecando a veces, cada uno de nosotros. Vamos a seguir metiendo la pata y pecando contra otros. Sí, pero estas realidades nada ni nadie las puede cambiar. Y debemos hacerlas nuestras, sabiendo que Él es nuestra verdad y Él es nuestra justicia. Gloria a Dios. Vamos a seguir
vamos a seguir con otro aspecto importante y es cómo te calzas. Cuando un deportista va a correr, si va en chanclas, en una pista de atletismo, va a tener un gran problema, ¿verdad? Tiene que ir con un buen calzado, igual que iba el soldado. Aquí dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué es el Evangelio de la paz? Las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que aun siendo yo pecador, que aun siendo tú pecador, que aun estando apartados de la presencia de Dios, que aun estando la ira de Dios sobre nosotros y la condenación eterna, cuando yo creo porque Cristo se ha revelado, cuando yo pido perdón por mis pecados y cuando voy a Él y creo que Él ha pagado por mis pecados en la cruz, soy perdonado. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo resucitó al tercer día y que vendrá un día. Ese es el Evangelio. Es el mensaje en el que nos movemos cada día y que debemos apropiarnos de él en cada momento. Así que cuando el enemigo intenta hacer algo y tenemos estas realidades presentes, todo cambia. Porque es una cúpula de hierro, pero impenetrable. ¿No se cuela alguna vez algún misil? No. Es impenetrable la armadura de Dios. Porque no puede ser cambiado nada. Cristo ya lo ha hecho todo. Luego nos habla del escudo. Qué importante es el escudo, ¿verdad? Lo vas moviendo, es algo que puedes mover, es algo que puedes poner delante de esa espada que te viene o de esa flecha. Y aquí lo equipara con la fe. La fe es algo que nosotros tenemos, ¿no, verdad? Dice Efesios 2:8, un poquito antes, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. La fe es muy importante. Pero la fe no es de nosotros, pues es don de Dios. Dios es el que nos da la fe y nosotros tenemos que apropiárnosla y ejercitarla. Somos responsables también. Pero dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 4:12. No, perdón, no quería leer esto. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que esperamos, pero que no vemos, pero la creemos. La fe es fundamental. Es una de las 5 solas, ¿verdad? De la Reforma. ¿Por qué es fundamental? Porque por la fe creemos en Cristo. Por la fe nos movemos a lo largo de nuestra andadura en Cristo. Y por la fe creemos que un día regresará y estaremos con Él por siempre en un cuerpo semejante al suyo, inmortal y sin pecado. Cuando yo me imagino estar en la presencia de Dios con un cuerpo diferente al que tengo, sin enfermedades, pero además sin pecado, me resulta difícil de creer. Porque nuestra realidad ahora es muy diferente. Pero Dios lo ha prometido y se va a cumplir. Va a ser así. La fe es fundamental, muy importante. Dice, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Así que debemos ejercitar nuestra fe. Y ahora vamos a ver cómo. Hay otro aspecto aquí. El yelmo. La coraza. No, perdón, la coraza no. El casco, el yelmo. Lo que se ponían en la cabeza. Para que si había una herida mortal en la cabeza, recibiera el primer golpe el yelmo. ¿Y qué es el yelmo?
la palabra de Dios. No, perdón. Me he ido un versículo abajo, me he ido un poquito abajo. El yelmo es nuestra salvación. ¿Somos conscientes cada día y en cada momento de que somos salvos? Qué importante es la seguridad de la salvación. Que la salvación no depende de lo que yo hago, depende de lo que Cristo hizo. Así que he sido salvado en Cristo y eso es inamovible. Nadie lo puede mover. Nadie ni nada. Ninguna circunstancia. Soy salvo por la gracia de Cristo. Soy consciente de estas realidades. Ahora, como podemos ver, todas estas partes de la armadura nada tienen que ver con algo humano, no tienen que ver con sangre ni carne, sino con cosas espirituales que Cristo ha hecho y que nosotros nos apropiamos de ellas. Así que, al igual que hay todo un ejército espiritual de maldad, hay toda una armadura espiritual que tenemos delante de nosotros y que son realidades espirituales. La salvación. Así que cuando me siento abatido, debo recordar que soy salvo para toda la eternidad. Cuando tienes miedo, debemos recordar que eres salvo. Cuando he pecado y he caído, debo recordar que soy salvo por la gracia de Dios. Estas realidades hacen que en vez de ser personas que vamos arrastrándonos por el camino, somos personas que vamos erguidas, andando por el camino, porque Cristo hace posible esto. Gloria a Dios. ¿Qué hay otra cosa? La espada, con la que me defiendo y con la que ataco. ¿Y cuál es esa espada? Esto. Esto es la espada. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué importancia tiene la espada? Y en esto sí que hay que ejercitarse. En esto sí debo ir a la palabra. Debo conocer lo que el Señor dice. Debo conocer lo que el Señor dice cuando yo peco, que es que vaya a Él y le pida perdón rápidamente. Debo conocer cómo debo conducirme en la vida. Debo conocer las realidades espirituales en Cristo. Debo conocer la obra en toda su extensión que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios? Cuanto más sé de la palabra de Dios, más preparado estoy en la batalla. No es una espada, no sé si habéis visto El Señor de los Anillos, como la de Frodo, que es chiquitita. Cada vez es una espada más grande, de doble filo, que se mueve en todas direcciones. La palabra de Dios es una de nuestras principales armas y bazas. En ella podemos ver las realidades espirituales, podemos ver la obra de Cristo, podemos ver todo lo que Dios ha hecho, podemos ver que Dios lo ha hecho por su misericordia, pero que somos hijos suyos, herederos y coherederos con Cristo. Podemos ver tantas realidades, tantas promesas futuras y presentes, que en realidad cuando nos sentimos atemorizados, cuando nos sentimos abatidos, debemos recordar lo que la palabra nos dice. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Tiene consuelo, tiene amor, tiene doctrina. Nos hace conocer a Dios, nos hace conocer su naturaleza, nos hace conocer nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace conocer cómo somos perdonados, nos hace conocer todas las realidades espirituales. Así que cuando el diablo viene a tentarte o viene a decirte algo, la palabra de Dios es fundamental. Vamos a ir a Mateo 4.
Fijaros si fue fundamental que Cristo la utilizó para defenderse de las tentaciones del diablo. Mateo 4. Cuando el diablo le tentó y le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan después de 40 días sin comer. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo le contestó el Señor? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como se contesta cuando el diablo nos tienta. Con la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿conocemos suficientemente la palabra de Dios para poder usarla cuando viene el día malo? ¿Cuando viene el tentador o cuando viene el desánimo? Es fundamental. Pero no solo aquí, le intentó tentar también. Dice, échate, le subió arriba del templo y le dijo, échate abajo, porque escrito está. Ya el diablo aquí utiliza torciendo la palabra de Dios, torciendo el sentido que tenía este pasaje. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y cómo le contesta el Señor? Con la verdadera interpretación de la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Y una vez más, no quiero leer todo el pasaje porque si no se nos va el tiempo, pero le dice, todos los reinos están aquí delante. Si postrado me adoras, son tuyos. ¿Y cómo le contesta el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y entonces qué ocurrió? ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí es donde se cumple lo de los ángeles. No porque Él se tire del pináculo del templo para ver cómo sus ángeles venían a rescatarle. Cuando viene la tentación, ¿respondemos con la espada? Cuando viene el miedo, cuando viene el temor, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la pérdida de un ser querido o una pérdida económica catastrófica, cuando me quedo sin nada, cuando me quedo como Job, creo que a ninguno nos ha pasado eso, gracias al Señor, que se quedó sin nada, sin familia, sin ninguna posesión, incluso sin ni siquiera poderse poner la ropa porque estaba lleno de llagas, ¿no? ¿Contestamos con la palabra de Dios? ¿Vamos a la palabra de Dios? Es fundamental la palabra de Dios. Y en esto quiero decir una cosa, no está mal escuchar devocionales o predicaciones online, pero yo tengo que estudiar la palabra de Dios, que esté en mi corazón y en mi boca, que el estudio de la palabra de Dios diario sea algo necesario para mí. Yo anhelo esto, pero a veces fallo en estas cosas, y creo que todos aquí, y descuidamos ese tiempo, porque estamos atareados en 1000 cosas. Es imprescindible nuestro tiempo en la palabra de Dios, que es la espada. Y hay otra cosa aquí, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo. Siempre tengo que estar, Señor, ayúdame con esto. Señor, guíame en esto. Señor, tú estás aquí. Señor, voy en el tren. Ir pensando en Él, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Él quiere que oremos. Él quiere que pongamos nuestras necesidades delante de Él. Él quiere escucharnos. Él sabe de qué tenemos necesidad. No necesita que le digamos, necesito esto o necesito lo otro. Él sabe. Pero me llama la atención cómo oraba el apóstol Pablo. Esto me ha descolocado. Fijaros, el apóstol Pablo estaba encarcelado, posiblemente llegando al fin de sus días. Él conocía todas estas cosas. Y entonces aquí dice, orad por mí para que el Señor me libere. ¿Dice eso? No. Dice, orad por mí para que el Señor me dé ánimo en medio de esta prueba. ¿Dice eso? No.
¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él estaba pensando en la obra del Señor. Él estaba pensando en el Señor, no en él. Yo a veces voy al Señor como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, para frotarla y decir, Señor, dame 3 deseos. Voy al Señor a veces así, vamos al Señor a veces así, todos. Y Él quiere que le pidamos, y de hecho el Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día, que le pidamos por nuestras necesidades. Pero a veces oramos diciendo, Señor, este es mi plan, únete a mí. Pero deberíamos orar, Señor, muéstrame tu plan para que me una a ti. ¿Dónde está mi corazón en todo esto? ¿Vemos dónde estaba el de Pablo? Quería que orasen por él para que pudiera predicar la palabra a todo aquel que se cruzara con él, aunque estaba en la cárcel. Ese era su deseo. ¿Pero por qué era su deseo? Porque estaba lleno de Cristo, porque estaba lleno de su palabra, porque se ponía en todo momento toda la armadura de Dios, siendo consciente de todas las realidades espirituales. Qué maravilloso ejemplo que también nosotros debemos de seguir. Debemos orar por la obra de Cristo, también por nuestras necesidades, claro que sí, y el Señor lo pone en su palabra. Pero a veces vamos al Señor como si fuera nuestro curandero. Señor, es que me duele el juanete, ayúdame, es que me duele aquí o allí. Y a veces, hermanos, a veces somos, yo también. Debemos ir al Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos llene de Él, de su palabra, para que Él nos guíe con sabiduría y con luz, para que Él no permita que caigamos en la tentación, para que Él nos ayude y nos dé palabra cuando tenemos la oportunidad de evangelizar a otros, para que Él nos ayude a ser consuelo para otros que lo están pasando mal, para que Él nos dé ese ánimo para llamar al hermano o escribirle un WhatsApp y decirle, hermano, me estoy acordando de ti, ánimo. ¿Me miro mi ombligo a la hora de orar o miro a Cristo? Yo al ver esto me sorprendió bastante, que yo, estando en la cárcel y en medio de esta situación, no sé qué haría, a lo mejor el Señor me fortalecería y tendría esta actitud. Pero es necesario fijarnos en esta actitud que tenía aquí Pablo. Hemos visto todas las armas, armas que tienen que ver con la realidad de qué ha hecho Cristo. Hemos visto hemos visto que Él es la verdad, hemos visto que Él es nuestra justicia, hemos visto el Evangelio de la paz, hemos visto el escudo que en este caso es la fe, hemos visto la salvación, hemos visto la palabra de Dios, hemos visto la oración. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Para eso. ¿Para qué más? Versículo 13. Para que podáis resistir en el día malo. Para eso debemos ponernos toda la armadura de Dios. ¿Para qué más? Versículo 16. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para eso. ¿Para qué más? Versículo 19. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hay 4 paras. Esto no es solamente para que nosotros nos sintamos bien en el día malo, sino para que nos mantengamos firmes, velando, alerta. Para eso. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es todopoderoso y nos da multitud de herramientas
multitud de dones que nos hacen ver nuestras realidades espirituales y también nos hacen ver cuán poderoso es Él. Así que con este ánimo y viendo todas estas cosas, acerquémonos a Él con confianza, entreguémosle todas nuestras cargas, llevemos delante de Él todos nuestros pecados y nuestras maldades y nuestras oscuridades, porque donde hay oscuridad está la luz de Cristo, alumbrando nuestro corazón. El día malo viene, a lo mejor es hoy, a lo mejor fue ayer, o a lo mejor será mañana, va a venir, porque por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Pero tenemos a nuestro lado, con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28, al Todopoderoso, a Jesucristo, que ha dejado a su Espíritu Santo con nosotros en nuestros corazones y en la Iglesia, morando cada día hasta el fin. Recordándonos estas cosas y alentándonos en estas cosas. Así que vayamos a Él cada día, utilicemos todas estas herramientas y armas poderosas porque su armadura es impenetrable. Gloria a Dios.